Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá cae el tercer miembro del equipo de Trabando el Hábitat. Hoy discutimos arquitectos para quién. Estamos con Juan, Buenas, ¿cómo buenas, va? y Lu, compañeros de la vida, amigos. Y les trajimos al programa para justamente que nos cuenten sus experiencias bien vividas en carne sobre cómo es ser un estudiante, en el caso de Lu, de la Facultad de Arquitectura, somos compañeros, y ya Juan egresado, cómo es el trabajo dentro de la visión de lo que es la arquitectura hoy, que es lo que contaban las chicas previamente, ¿no? Como dentro de este mundo tan liberal y mercantilista. Eh, para eso trajeron varios ejemplos, que fue el del taller total. Eh, Acá Juan nos puede contar un poco más sobre esa experiencia y cómo se vincula con el tratamiento del nuevo plan de estudio de arquitectura, que capaz es algo muy de estudiantes hoy en día, pero que se vincula mucho con toda una visión, de una perspectiva de lo que es ser profesional, que bueno, ahí lo vamos a charlar entre los tres. Eh, Les quería empezar preguntando, como dentro de nuestra carrera, ¿en qué momento de la práctica profesional nos encontramos con la duda de para quién voy a trabajar cuando salga de acá? Porque no es algo que lo pensemos cuando estamos en el secundario, nos entra después la ficha. Total, a mí, bueno, arranco así, Sí, vamos arranque. respondiendo. Em, Todo esto ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Ahí estamos. Bien. Perfecto. Em, Toda esta temática, ¿no? Del taller total y de la formación del arquitecto, antes de que pensar en la formación profesional, em, bueno, uno en la facultad les habrá pasado que vas cursando y Ujú. de repente todo tiene una cierta lógica y hay alguna materia que te hace hacer como algún quiebre, Ahí va, ¿no? sí. O que se empieza a tratar estos temas, algún profe copado que te encontrás que tiene una visión que no es tan mercantil o de pensar. Hay muchas materias que quizás no es una visión absolutamente mercantil, desarrollista, ¿no? De trabajar con inmobiliarias, con grandes desarrollos, pero sí pensando en esto que decían la Pau y la Cami, ¿no? Como problemas maybe reales, ¿no? Ahí Entonces, va. como situaciones en donde, bueno, no hay una disponibilidad de recursos infinitas, ¿no? Entonces, hay unos usuarios que son también universales, que uno ya entra a avanzar en la carrera y lo entras a problematizar. Vos después cuando ya estás desarrollándote, digamos, como profesional, los problemas son muy reales, ¿no? Entonces las personas son muy reales, tienen limitaciones de todo tipo, Claro. económicas centralmente, vos trabajás con presupuestos que son mucho más acotados, con condiciones físicas de las viviendas donde intervenís, donde haces proyectos, entonces toda esa serie de variables yo creo que son pocas las materias que intentan como abordar esa complejidad del hábitat y del hábitat popular y para laburantes. Bueno, son muy poquitas, contadas con la mano, quienes te dan esa visión, ¿no? A mí eso, más en la práctica de la profesión, eso, como los problemas son mucho más reales Ujú. y creo que pensando una formación que realmente sea para los sectores populares y con un rol del arquitecto más vinculado a las necesidades de los sectores populares, uno debería pensar, bueno, che, yo me tendría que encontrar un poco con estos problemas antes, ¿no? O sea, como Total. en el trabajar con problemas reales y no con supuestos imaginarios. Me parece que podría ser una forma también de acercarnos más a esa realidad, digamos, que bueno, que es necesario eso, profesionales con esa perspectiva. Total. De hecho, o sea, el estar tan lejos y que a medida que avanzás en la carrera estás cada vez más lejos de la gente real y de cuáles son sus necesidades, porque no nos conocemos nunca, eh, nada, te obnubila mucho, digamos, como después es muy difícil también salir y que si no te cruzaste con un profe dentro de la facu, que te llegue eso de alguna forma y entres a reflexionar. Em, bueno, a vos, Lu, ¿qué te parece?
¿qué me contás de esto? Decía hay espacios, digamos, más allá de un aula o un profe, ¿dónde en la facu podríamos encontrar lugares para discutir estos temas y el rol que tenemos en la sociedad? Para los lugares... Está apagado. Ahí va, Ahí sí. Bueno, en la facu, es medio complejo porque en realidad por ahí uno dice, che, estamos hablando todo el tiempo de habitar y de un montón de cuestiones, y al mismo tiempo se vuelve complicado poder tener estos debates por ahí en el taller, por mismo cómo se plantea la forma de enseñar, y que capaz que los pibes estamos medio en esa, de decir, bueno, venimos y hacemos lo que nos piden y aprobamos, pero por ahí en el taller también pasa que podés tener discusiones con otras personas, y creo que en realidad los grandes espacios terminan pasando en la facultad, pero fuera de los talleres, quizás más en los patios, de encontrarte con gente que vos decís, che, mirá, estuvimos charlando y veo que tiene otra perspectiva, y también de ahí terminan saliendo la gente que participa de las asambleas, que me parece que es el gran espacio donde estamos teniendo para Esa discutir, discusión. Sí, discutir sobre eso, y suele ser gente que tiene por ahí interés en la política o en otras actividades, que suelen ser pibes militantes. No es excluyente, sí, no, para nada, pero sí termina siendo como el gran espacio que creo que nos permite poner en juego otras discusiones que no sean solo sobre la entrega que tenemos que hacer y con las condiciones que se nos pide, y bueno, y pensar en estas nuevas posibilidades, y podemos hablar de, o sea, hemos tenido instancias donde hablamos del taller total, del plan de estudio, y de cómo buscar perspectivas para adelante, que también es un tema que se está discutiendo bastante últimamente, entonces, bueno. Sí, eso. sí. A ver, ¿cómo continuamos? No, sí, si querés Sí, un comentario. Hay otras, digo, más vinculado también a la práctica y traer un poco lo que iban desentrañando las chicas. Esto también del rol que tenía el taller total, de una vinculación comunitaria, extensionista. Bueno, hay experiencias en este momento. Yo soy parte de una cátedra que se llama Taller de Diseño Cooperativo, que trabajamos centralmente con actores de Alberdi, ¿no? O sea, la cervecería recuperada, los distintos actores que hacen posible esa cotidianidad del centro vecinal, la cervecería, el club. Hay otras cátedras también como una práctica profesional de hábitat popular, ¿no? Entonces que uno va desarrollando también como más territorialmente. Y después prácticas de extensión, también vinculado a si encontrás algún profe, alguien que quiere tener como una línea más hacia ese tipo de trabajo, ¿no? Hago un paréntesis, actualmente la universidad, por lo menos en la Facultad de Arquitectura, la visión que tiene de la extensión es muy de cursos de, no sé... Sí, opcionales que no están vinculados a la extensión entendida como se entiende desde la reforma universitaria, claro, ¿no? O sea, es una cosa como un curso de un programa, por ejemplo, que está bien, son herramientas que los estudiantes necesitan, pero que no hace un aporte concretamente al resto de la sociedad. Entonces, hay otros docentes, por ejemplo, hicimos en el 2024-2025 un proyecto específico de extensión trabajando con trabajadores y vecinos de Campo de la Ribera, el espacio de memoria Campo de la Ribera. Ahí nos contacta, digamos, la gente que trabajaba en el lugar como para hacer una especie de master plan, digamos, de ese espacio, porque tenían algunos riesgos de, bueno, distintos usos de los espacios abiertos que ellos querían como ir ordenando de alguna manera. Si conseguían algunos recursos para hacer la parada del bondi, la plaza, algunos planes de reforestación y demás, tener como una hoja de ruta, un master plan. Y en eso, bueno, es como un aporte concreto que podemos hacer los profesionales a una necesidad concreta, en este caso de una institución, digamos, un ex centro clandestino de detención, y donde uno realmente pone lo que aprendió en la facu como más al servicio, ¿no? Son prácticas concretas. De ese tipo hay experiencias, nada más que no son tan públicas, ¿no? Podríamos decir que son experiencias como más periféricas o no tan hegemónicas dentro de la facultad. Entonces es una disputa también, ¿no? Hay que disputar más ese sentido extensionista de
con los barrios, con sectores de la sociedad que realmente tengan necesidades y no cursos de BIM, por ejemplo, que está bien que haya, ¿no? Pero que haya una oferta, pero no tiene que ser solamente eso, ¿no? No tiene, o sea, lo que defendemos acá es que si queremos una universidad al servicio del pueblo, no nos pueden estar haciendo técnicos y arrebatándonos todo el saber y las maneras de vincularnos justamente con el territorio y con la gente para la que tendríamos que trabajar. Me quedó algo como pensando, pero se me fue. Así que lo que les quería relacionar ahí, justamente después del taller total, lo que nos queda hoy es esta hegemonía que busca el ser individual y el profesional aislado, como dijeron las chicas. Y lo loco es que hoy estamos discutiendo lo que ya se aprobó, digamos, que es el plan de estudio. Nunca hubo como, o no se sintió quizás como que había una oportunidad real para que estemos organizados y pensar este nuevo horizonte. Pero creo que también tiene que ver mucho con este contexto, ¿no? Que nos está como apabullando todo el tiempo con reformas y medidas que nos hacen mierda. Pero bueno, lo que yo veo ahora dentro de la facu o incluso en la calle, vos sos militante del PTS y hemos estado en los comités el fin de pasado, como esta cuestión de armemos un plan que nos sirva como bandera, como para levantar y decir, acá tenemos un imaginario que perseguir. Eso en distintas escalas se está discutiendo, me parece, y creo que sirve mucho mostrar posibilidades distintas a la actual. 100%, porque el rango también de lugares en donde pueden intervenir arquitectos, urbanistas, estamos muy nicho de arquitectura, sí, pero ¿no? es muy amplio. Hace no solamente la vivienda, que es un tema también que destacaron las compañeras, que es central, digamos, es un tema de interés de probablemente todo lo que tenemos menos de 35, 40 años, no tengamos vivienda propia y vaya a ser muy difícil que la consigamos en los marcos, en lo que está propuesto la estructura actual, ¿no? Sí. Y también hace a problemas que tienen que ver con la ciudad, ¿no? O sea, como problemas de planificación urbana, del transporte, de lo productivo, digamos, ¿no? Hay un montón de temáticas que bueno, que está bueno discutirlas y creo que salir un poco de esta cuestión más defensiva, si se quiere, ¿no? Siempre estamos por detrás de los planes o defendiéndonos de los planes del neoliberalismo y no pensando qué otros mundos, qué otras posibilidades, cómo sería lo que realmente queremos planificar, la ciudad donde queremos que sea lindo vivir, deseable vivir. Totalmente. Justamente contabas lo del master plan para La Perla y eso es una re bandera que podemos tener. Nosotros somos mucho de la práctica, o sea, como nos la pasamos haciendo dibujos, maquetas, o como eso es proyectar muchas veces, y en eso se puede expresar lo que un futuro distinto, una posibilidad. Para vos, Lu, dentro de la facu existe, o sea, como hablamos de estas cátedras que te plantean un poco más de problemas reales, pero no sé si lo has sentido, esto de, yo estoy proyectando algo que no se va a construir ni siquiera, pero sin embargo no vemos utopías dentro de esos proyectos, o sea, como hay una hegemonía de seguir haciendo todo cuadradito y medio feo y listo. Sí, es raro porque parece que es como que tenemos la libertad creativa de un montón de cosas, pero al mismo tiempo medio que todos venimos a replicar más o menos lo mismo dentro de los mismos parámetros habitacionales mínimos, individuales. Y sí, realmente, incluso hasta es una salvación. Tengo presupuesto infinito, pero bueno, hago lo mismo de siempre porque tampoco me puedo ir muy lejos. Uh-huh. Y también es como, bueno, si queda mal, total no pasa nada si esto no se va a construir. Y como que, bueno, al final no, como que también es como,
no es que se queda mal, pero... Claro, pero nunca existe la presión del problema real a Sí, solucionar, y capaz. de tener que resolverlo. También hablo desde mi perspectiva de estudiante de tercer año, después quizás se complejiza, no sé, porque también es como, bueno, ya A veré. descubrir. Sí, pero bueno, sí, yo por ahí pienso en eso de decir, bueno, por ahí me gustaría pensar en proyectos de otra manera y me dan ganas de investigar porque veo un montón de problemas en la calle, pero digo, bueno, esperaré a tener la tesis, qué sé yo, y ahora me vengo a enterar que no voy a tener tesis por el cambio de plan de estudio, entonces tampoco sé si, viste, Claro. como que, digo, bueno, ¿en qué momento puedo sentarme a desarrollar esto o pensar de otra manera? Y bueno, va a tener que ser por mi lado o ya después cuando salga al mundo laboral quizás, pero si alguien me paga para hacerlo también, supongo. Claro, que lo no, loco es eso, no, que... como, vivo en una fantasía un poco Total. y no sé si eso después se va a condecir con la realidad, digamos. Ujú. O sea, es algo dentro y fuera de la facultad, como el tema del presupuesto, quién te paga para de repente ser artista, es como hoy en día casi imposible. Y creo que no, o sea, no es casualidad, sino como nos han ahora cuatrimestralizado un plan de estudios que el 90% de las materias, si no más, eran anuales. Y eso nos quita tiempo de vida, nos reduce los contenidos de un año a un cuatrimestre y termina sacando gente que está más quemada de la cabeza con todos los problemas de salud mental que tenemos en la facu y qué sé yo. Y sobre todo tiempo para pensar y reflexionar, o sea, sacar materias o contenidos que ya eran escasos, pero que ahora van a ser casi inexistentes, donde te hacían preguntarte estas cosas que estamos hablando acá. Y después cuando salís a la vida profesional tenés que buscarte el mango y bueno, ¿qué vas a hacer? Agarrar lo que te salga, digamos. Por suerte hay experiencias más copadas. Bueno, genial. Sobre todo lo que charlamos ahora, lo que nos trae el taller total y algo que repetimos siempre es, bueno, en ese momento estaban esas condiciones dadas. Y surge esto que fue una gran experiencia para sostener en la historia. Pero bueno, tendríamos que ponernos quizás a reflexionar sobre cuáles son hoy en día nuestras condiciones y poner la imaginación al poder, como dicen por ahí, porque realmente lo que nos queda es como sacarnos estas soluciones de la cabeza que capaz no se han pensado antes, que quizás sean inéditas, y bueno, creo que la mejor forma de hacerlo es juntando fuerzas, ¿no? Porque individualmente ya sabemos que es muy difícil, no se puede de hecho, y el grado de influencia para que cambien las cosas es mucho menor que si nos juntamos entre todos, ponemos las cabezas a funcionar, debatimos y llegamos a horizontes nuevos que quizás no se habían pensado. Total, yo creo que un tema, si se quiere, que puede unificar, ¿no? Ujú. O sea, no solamente a quienes pasamos por la facultad o quienes están en la facultad de arquitectura, sino a quienes tienen una necesidad concreta, es el tema de la vivienda, ¿no? O sea, la vivienda, digamos, como un horizonte también de lucha. Me parece que es importante que hay pocas experiencias, si se quieren, en organización más colectiva que tome esa agenda, ¿no? Digo, no vemos tantas marchas por que se construyan más viviendas, que se mejoren más viviendas, ¿no? Entonces ponerle una agenda también me parece que puede ser un horizonte Totalmente. de unificación, no solamente de los profesionales, sino de Toda la gente, o sea, todos los humanos que tenemos problemas con el alquiler, con la vivienda, quienes son propietarios y quieren hacer una remodelación porque su vivienda no tienen plata para arreglarla, digamos, o sea, también hay un universo que bueno, puede ser como un buen horizonte, digamos. Totalmente, o a dónde apuntar. Bueno, yo quería que Lalu invite a una actividad que va a haber este sábado, que viene de la mano con todo esto. Discúlpenme si nos vamos de tiempo. Bueno, no tengo bien así como perfecto, pero es una Lo dejamos en el chat después. Así Sí, lo podemos dejar en el chat porque la verdad que no me lo aprendí, pero es una actividad que se va a hacer para hablar sobre el levantamiento de Cutralcó y entender cómo los movimientos de masa se han dado y cómo también llegamos a la construcción en el territorio
de esos movimientos. Y esto va a ser el sábado a las 4:30 en, no me acuerdo dónde. Ese es el gran problema. Ahí lo Me lo tendría dejamos. que haber anotado, perdonen. Es El que la chivo tomé salió por mal. sorpresa. Sí, realmente. Ahí dejamos la info, eso tampoco Sí, me lo sí. acuerdo, San Vicente, Sí, en San República de San Vicente, a las 16 horas, lugar a confirmar, digamos. Total. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. De a poquito vamos hilando los distintos temas, pero siempre el hábitat se pone en juego y sobre la mesa qué clase de vida queremos llevar en las ciudades, que son como el gran contenedor de las personas hoy en día. Así que bueno, ¿les dejamos un audio más? ¿O nos vamos? Acá nos mandaron otro audio sobre qué creen que es el arquitecto. Creo que los arquitectos sirven para imaginar y proyectar espacios materiales que se insertan en un contexto, en una realidad también material. Y en ese sentido pienso que las tareas que pueden desempeñar en la construcción de un hábitat digno tienen que ver con poder interpretar y dialogar con ese contexto, esa realidad que además de ser material es social